Tableta, platíquenme, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer? Vimos El ejercicio. ¿Cómo? Ay, perdón, Esaú. No, tú dilo, perdón. Lo del ejercicio que no pudimos realizar. Ok, vimos por El del ahí un punto y medio. El ejercicio. de medio punto, perdón. Ajá, por ahí vimos un ejercicio. ¿De qué era el ejercicio? Ah, Era de un inductor, Nico. ajá. Era un circuito RL, ¿verdad? Resistencia con inductor. Y Y luego después vimos los RLC. empezamos a analizar circuitos RLC. ¿Qué me puedes platicar de los circuitos RLC? Pues que son un circuito que tiene una resistencia, un inductor y un capacitor en Muy un bien. mismo circuito. Ok, ¿qué más me puedes platicar de ellos? Am, que son o sea, la ecuación es de segundo orden. O sea, Oh, sí, pues sí. ajá, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Cómo que más quieres que te platique? ¿Por qué están definidos como circuitos de segundo orden? Porque, pues por su forma en que está la ecuación, Vale. o sea, cuando se hace la ecuación, o sea, ups, cuando sustituyes algún valor, por ejemplo, voltaje o corriente, pues es doble derivada. Muy bien. Y pregunta, ¿únicamente los circuitos RLC se pueden considerar como circuitos de segundo orden? Pues no sé. Por ahí. O sea, de los que ¿Alguien? hemos visto, pues no. Digo, sí. Pero no hay alguna otra forma en que no sea un circuito RLC, pero sí sea de segundo orden. Pues que haya doble derivada. Ok, con que haya doble derivada, ¿verdad? Por ahí estamos trabajando con circuitos de segundo orden. Ya sea que tengas dos elementos inductivos o dos elementos capacitivos, ¿verdad? Entonces, si tú Ándale. tienes dos elementos que te generen alguna derivada, por así decirlo, entre comillas, es un tanto burdo esto, pues ya, estamos trabajando con un circuito de segundo orden. ¿Y después qué hicimos? A ver, ¿qué estuvimos analizando también? Están o sea, los que están en paralelo y los que están ay, se me olvidó, en serie. En serie, vale. Entonces ahí, sencillo, empezamos a analizar de la forma más rudimentaria algunos circuitos, ¿verdad? El día de hoy vamos a empezar haciendo otro análisis de otro circuitito y les dejo un ejercicio para que resuelvan y saber cuánto se tardan por ahí en resolver. ¿Va? Entonces, pues empecemos. Déjenme les escribo el circuito.
Muy bien, entonces ahí ya tenemos nuestro pequeño circuitito que podemos analizar. Ya es un tanto más elaborado que los que estuvimos haciendo el día de ayer, ¿verdad? Supongamos que queremos analizar lo que sería el voltaje del sistema. ¿Cómo podemos nosotros obtener dicho voltaje? Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplificar el circuito. Y podemos simplificar ese circuito que tiene, pues, esta configuración. Pero también podemos hacer transformación de fuentes para que queden en paralelo. Digo, ¿en qué? Sí, en paralelo todas, ¿no? No, la transformación de fuentes sería si la resistencia y la fuente estuviesen en serie, pero si te fijas, no están en serie, ahí tienen un Ah, inductor. es un inductor. Ujú. Pues sumas el inductor y el otro inductor que están en paralelo. Pero ahí tienes una resistencia en medio. Interesante, ¿verdad? Ujú. Mm, ¿Qué les parece si empezamos por analizar, pues, las mallas? ¿Les parece? A ver, si yo les pidiera que me dijeran el voltaje en la primera malla, ¿qué me darían? ¿Cuál será el voltaje de la malla 1? Pues el voltaje total. ¿Sería igual a qué? A la sumatoria del voltaje en el inductor y en la resistencia. Así es. ¿Y cuál es el voltaje en el inductor? Pues es En términos de corriente o de voltaje. ¿Qué? ¿El voltaje? Sería inductancia por la derivada de la corriente sobre el tiempo. ¿De qué corriente? En este caso de la corriente 1, ¿verdad? Respecto al tiempo. Ese sería el voltaje en el inductor 1. ¿Y cuál sería el voltaje en la resistencia? Resistencia por corriente la corriente. menos ¿Y cuál es? corriente 1 menos corriente 2. Corriente 1 menos corriente 2. Muy bien. Eso para mi primer malla y para la segunda. Pues el voltaje sería 0. El ¿Igual a voltaje, qué? la inductancia por la derivada de la corriente 2 sobre la derivada del tiempo, respecto al tiempo, Ujú. más la resistencia por la corriente I2 menos la corriente I1. Y 2 menos I1. Muy bien. Entonces ahí empezamos bien. Sin ningún problema, espero yo. ¿Sí queda claro lo que hicimos? El voltaje en las mallas. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a definir el valor de algunos elementos? Supongamos que la resistencia tiene un valor de 1 ohm, el inductor 1 tiene un valor de 1 Henry y el inductor 2 tiene un valor de 2 Henrys. ¿Sale? Vamos a hacer esta suposición. Entonces, ¿cómo van a quedar reescritas nuestras ecuaciones? Voltaje de la corriente, voltaje, perdón, de la malla 1 o El BS, voltaje del sistema, ajá, es igual a... voltaje del sistema, es igual a
Un henrio, bueno, Pues 1, ¿verdad? sí, 1. Que sería 1 por la derivada de la corriente 1 La corriente respecto al 1 tiempo. sobre el tiempo, sí. Ujú. Ajá. ¿Y qué más? Y como la resistencia es 1 y se resta, entonces sería 0. La resistencia vale 1, pero no sabemos las corrientes, ¿verdad? Ajá, Entonces sería más y 1 menos y 2, ¿correcto? sí. ¿Y la otra? La otra sería 0 igual a 2 por la derivada de la corriente respecto al tiempo. De la corriente 2 respecto al tiempo. Ajá. Igual 1, perdón, la corriente 2 menos la corriente 1. Ahí está. Todo tranquilo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Tenemos dos ecuaciones con sus respectivas derivadas. Híjole. Podemos, bueno, de alguna manera, bueno, igualarlas o, bueno, no, la verdad no sé. Igualarlas. En algún momento vamos a, pero de momento todavía no. Pues nada Ok, más sustituimos, ¿no? Los valores primero. pero ¿qué valores sustituimos? De la resista. ¿Ya lo hicimos? Nada, sí, ya vi. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable para trabajar con un poco de álgebra, ¿les parece? Vamos a cambiar nuestras derivadas por una variable que vamos a llamar S. ¿Recuerdan esto? No sé si lo vieron o lo trabajaron. Para tener que el voltaje del sistema va a ser igual a S por la corriente 1 más la corriente 1 menos la corriente 2 y 0 va a ser igual a 2 veces S, la corriente 2 más la corriente 2 menos la corriente 1. Y después vamos a empezar a trabajar con el objetivo de poder, pues, resolver, ¿verdad? Dar un valor por ahí y simplificar nuestro sistema. A ver, ¿qué le podemos hacer a la primera ecuación? ¿Hay algún término que podamos simplificar? Factorizar. Podríamos factorizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría I1 por S más 1 menos I2. Y en la segunda, ¿podemos hacer algo? Sí, también factorizar. Y en este caso, ¿qué nos quedaría? Y Y 2, 2 2S más 1. S menos y 1. Más y 1. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, ya quedó factorizado por ahí nuestros términos. Pues, ¿qué les parece si empezamos a despejar y sustituir? Supongamos que vamos a despejar para I2. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a Quedaría obtener? I2 es igual a BS menos, Al final queremos obtener el valor de BS, ¿verdad? Pero para esto queremos obtener el valor de I2. ¿Qué les parece si primero trabajamos con I1? ¿No se les parece un poco más sencillo? De bueno, tal forma que I1 sea igual a ¿qué? BS más I2 sobre S más 1. Es más fácil la otra.
I1 es igual a I2 por 2S más 1. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, si sustituimos I1, ¿qué obtenemos? Vamos a sustituir I1 en la primera ecuación para tener BS igual a ¿qué? Y 2 por 2S más 1 por S más 1 menos I2. Menos I2. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Podemos multiplicar de una vez. Ok, vamos a desarrollarlo. Si desarrollamos, ¿qué obtenemos? Bueno, ¿multiplicamos todo de una vez, Nico? O sea, desde I2 hasta antes del signo menos, o paso por paso. Pues como ustedes digan. Bueno, dejamos si quieres I2 al final. Quedaría 2S cuadrada. Ok. Y 2 por 2S cuadrada. Ajá. Para desarrollarlo completo, pues lo voy a dejar por parte, ¿verdad? Más 2S, Más 2S. más S, Más S. más 1. Más Por 1. I2, todo eso por I2, Ajá. menos I2. Menos I2. ¿Y ahora? Pues también podremos 2S cuadrada I2, más 3S I2, más I2, menos I2. Nos Que quedaría que quedaría ya al eso final sería 2S cuadrada, más 2S, digo, más 3S I2, y ya. 2S cuadrada más 3S más 1 menos I2. ¿Así vamos bien? ¿Va? ¿Y después qué me dijiste que hiciera? Ya nada más quedaría 2S cuadrada más 3S, y ya, porque I2 menos I2 se cancela. Ah, caray. Es que Chava ya efectuó, o Ah, sea, ok, ya desarrollaste multiplicar toda el la I2. multiplicación. Ajá. Ah, ok. Vale. Hecho. Entonces, bueno, vamos por partes, ¿les parece? Déjenme lo escribo todo. BS sería igual a 2S cuadrada de I2 más 3S de I2 más I2 menos I2. Y este se va con este. Nos quedaría, ¿qué cosa? El voltaje del sistema va a ser igual a 2S cuadrada de I2 más 3S de I2. Y posteriormente factorizamos ese I2 para que tengamos que BS va a ser igual a I2 por 2S cuadrada más 3S. ¿Y qué queríamos despejar? I2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar I2? ¿Cuánto vale I2? Es como tal, I2 Sería el voltaje del sistema entre 2S cuadrada más 3S, ¿no? sería el voltaje del sistema entre 2S cuadrada más 3S. Ese sería nuestro voltaje del sistema, ¿verdad? Ahí tenemos una forma de definir lo que sería nuestra corriente I2. Y a partir de esta nosotros podríamos obtener o definir lo que sería la corriente I1. Sin embargo, podemos hacer algo diferente. Si nosotros la dejamos hasta esa parte, hasta esta parte, nosotros podemos redescribir nuestra ecuación para que quede de forma diferencial. Es decir,
podemos definir que el voltaje del sistema va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la segunda derivada respecto al tiempo de la corriente I2 más 3 veces la primera derivada respecto al tiempo de I2. Y esa fue nuestra ecuación del sistema. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues empezamos ahí con un circuitillo 2, 3 curioso, pero se pudo simplificar a partir de 2 derivadas. Sigue siendo de segundo orden, pero simplificado, ¿cierto? ¿Sí tiene sentido lo que hicimos o no les tiene mucho sentido para ustedes? Sí. Vale. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Recordemos que ahorita solamente estamos obteniendo las ecuaciones de sistema. No, todo bien. Ok, entonces vamos a ver cómo lo hacen ustedes por su cuenta. Y ahí está. Pues a ver, intenten obtener el voltaje del sistema. Les doy, ¿qué les parece de aquí a la 1? Para que hagan su intento. Sí, Mico, está bien.
Nico, una pregunta. ¿Crees que puedas hacer un poquito hacia arriba el apunte para ver el ejemplo? Gracias. Tengo una duda. ¿Qué pasa en esa situación del inductor que es atravesado por dos corrientes? Pasa lo mismo que con una resistencia. Vas a tener pues el voltaje que generaría la corriente 1 y vas a tener el voltaje que generaría la corriente 2. ¿Vale? Como la resistencia, solo que pues uno suma y otro resta. Ah, ok, ya, gracias.
Creo que ya lo tuve, pero no estoy seguro. Ok, esperemos un poquito más eso y checamos resultado, ¿te parece?
Nico, medio sí tengo la idea de cómo hacerlo, pero no sé. Ok, ¿y los demás? Yo también como que tenía la idea, pero ya no supe cómo resolver. Ok, ok. Y los que siguen, pues no suelen hablar. O, pues, vale. A ver, veamos. Yo también tengo la idea, pero sí quisiera ver cómo se resuelven unas dudas. Ok. A ver, ¿qué es lo primero que podríamos realizar para resolver este ejercicio? Analizar las mallas. Analizar las mallas. Entonces, analicemos la primera malla. ¿Cómo nos quedaría? El voltaje del sistema es igual a la resistencia por la corriente 1, Que en este caso, ¿cuánto vale la resistencia? 2 ohms, 2. 2 por la corriente 1, ajá. Más, bueno, ya lo convertí de una vez a S o la derivada de la corriente respecto al tiempo. La derivada respecto al tiempo de... La De corriente 1 1 menos Ajá. la corriente 2. menos la derivada igual respecto al tiempo, pero de la corriente 2. De la corriente 2, ¿verdad? Y así nos quedaría. ¿Correcto? En el caso de la segunda malla, Sería 0 igual a 3 por la corriente 2. a 3 por la corriente y 2, ajá. Y 2, sí, es lo de la resistencia. ¿Sí? Y luego la derivada respecto al tiempo Más para, la derivada respecto al para tiempo. el inductor que es arriba de la Ajá. corriente I2. Ajá. Y más la derivada de la corriente I2 menos la derivada de la corriente I1. Menos la derivada de la corriente de I1. ¿Esto se puede simplificar? Sí, se puede simplificar haciendo 2 veces la derivada de la corriente I2. Nos quedaría 3 y 2 más 2 veces la derivada respecto a la corriente de I2 menos la derivada respecto al tiempo de la corriente I1. Muy bien. Ahora aplicamos cambio de variable, ¿les parece? ¿Cómo nos quedaría aplicando el cambio de variable? Aplicando el cambio de variable quedaría como la corriente 2 veces la corriente I1 Ujú. más SI1 menos SI2. Y la segunda ecuación. La segunda ecuación, 3 veces la corriente I2 más SI1, perdón, más 2 veces SI1 menos SI2. Menos S y 2. ¿Se puede hacer algo de estas ecuaciones? Se le puede factorizar el I1 Ok. En el caso a de la la primera primera sería y a la 3 segunda I2. menos S y 2. Y a la segunda sería y 2. ¿Para que nos quedara qué? Y 2 por 3 menos S más 2 y 1. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora
¿Qué les parece? Pues podemos hacer lo mismo que nos dijiste, Nico, que podemos el valor de I1, despejarlo para poder sustituirlo en la otra. Ok, esperen, aquí se me pasó Nico, el tengo S. una duda rápida. Ajá, sí. Por ejemplo, ahí en la segunda, cuando hicieron lo de 0 es igual a 3 y 2, Ajá. ahí se supone que sería más 2, S y 2, ¿no? Sí, justamente eso estaba corrigiendo. Ah, ok. Sí, una disculpa. S y 2. Ajá. Ahora sí, ¿a qué procedemos? A hacer la sustitución. Bueno, no, es el valor de la corriente I1. Al valor de la corriente 1 para que obtengamos qué cosa. A ver, ¿cómo podríamos despejar I1 de la segunda ecuación? De la segunda ecuación, Ujú. quedaría I2 por 3 menos S sobre 2S. Sobre 2S. Bien, ¿y ahora? Ese valor lo sustituimos en la ecuación 1. Ah, caray, espera. Aquí, ¿por qué no me están diciendo esto? Aquí los cambié. Es 0 igual a Es que a 3 eso y era a lo 2 que me más refería. 2S y 2. Ah, ok. Aquí es 3, ajá. Este es I2 y este es I1. Menos I1. Sí. Una disculpa, Andrea. I1. Así, ahora sí. Entonces, haciendo lo demás, ¿cómo corregiría? 3S, 2S. Y aquí sería S y 1. Y quedando la ecuación como I2, 3, 2, aquí el 2 y aquí este se va. Y ya, ahí ya estamos otra vez sobre lo que estaba, ¿verdad? Más, menos, más. ¿Correcto? Ahí ya quedamos como debería de ir. ¿Sí, Andrea? Sí. Bien. Y ahora sí, ¿cómo proseguimos? Sustituyendo. Sustituyendo, que sería el valor de I2 en quién? Sustituyendo el valor de I1 en la ecuación 1, ¿verdad? Ok, bien. Entonces nos quedaría el Entonces voltaje del quedaría sistema igual a... I2 por 3 más 2S sobre S por 2 más S menos SI1, SI2, perdón. Y después, Podemos ejecutar la multiplicación. nos quedaría el voltaje del sistema igual a I2. Vamos desarrollando. 3 por 2, 6 más 3S más 2S cuadrada. No, 4. Bueno, sí. Ay Dios, más 4S. ¿Correcto? Se puede Todo eso. simplificar también, ¿verdad? Ajá, pero todo eso sería sobre S menos S menos SI2. SI2. Simplificando, ¿cómo nos queda? Bueno, ya sumando los 3S y 4S quedaría como 6I2 más 7SI2 más 2S cuadrada. Sería... Ah, caray, ¿cómo? Bueno, 2S cuadrada I2 sobre
2S, bueno, 2S cuadrada y 2, más 7S y 2, más 6 y 2. Ujú. Ah, es que efectué, sí, ok. Sí, ya ya, efectué sí, lo estás desarrollando, pero todo eso sobre S. Menos Ajá, S y 2. Así, ¿verdad? sí. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos quitar las S cuadrada y la S para que te quede 2S y más 7. S cuadrada. Pero si te fijas ahí todavía está en 13, ¿no? ¿Vale? Ahí todavía lo tenemos en 13. Eso es un pequeño problema. Ah, cierto. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Qué podríamos aplicar acá? La verdad no sé. Pues, si consideramos que es una simple variable, podríamos aplicar ¿qué cosa? La adición, ¿verdad? Si nosotros aplicamos una adición, ¿qué obtendríamos? Nos quedaría como SV de S igual a I2, 2S cuadrada, más I2, 7S, más I2, 6, menos I2, S cuadrada. ¿Correcto? Sí, ¿Y ahora? pues la Puedes ver derivada problemas. Ajá. La derivada respecto al tiempo de quién? de v de s sería 0, ¿no? ¿Cero? Pero nos está diciendo que la derivada respecto al tiempo del voltaje del sistema sería todas esas derivadas. Ah, sí, perdón, estaba pensando otra cosa. Sí, entonces ahí, pues, se puede simplificar ¿Quién el se va primero con y el quién? último. El ¿Y primero y el cuánto nos último. quedaría? La derivada cuadrada respecto al tiempo de y2. De Y2, sí. y 2, ajá, más 7 veces la derivada respecto al tiempo de quién, De I2. más 6 veces y 2. Y si se fijan, así quedaría nuestra solución. Ahí para poder resolver eso, pues ya, aplicaríamos un método integral para poder deshacernos de ese voltaje del sistema, o más bien de la derivada del voltaje del sistema, ¿verdad? Pero de forma general, ese sería nuestro resultado. Sí, más o menos les quedó la idea. ¿Se iban bien como lo estaban planteando ustedes? Sí. Sí. Andrea, Sí, solamente a mí donde yo me atoré fue desde un poquito al inicio donde lo simplificaron,
porque yo no lo simplifiqué, pero sí me daban resultados igual similares, aunque no lo haya simplificado. Ya solamente lo último, cuando dijiste lo de la adición, pues eso no, la verdad no se me había ocurrido aplicarlo, pero sí ya. Bien, recuerden que a fin y a cabo el cambio de variables para poder, digamos, trabajar de forma algebraica, aunque estemos realmente trabajando con derivadas. ¿Vale? Entonces, pues ya son las pequeñas mañas que se van desarrollando en estos pues, caminos. Pero bueno. Ok, entonces a partir de estos ejercicios nosotros podemos observar una constante, ¿vale? Que es decir, que todas las ecuaciones nos están quedando de una forma muy particular. ¿Cuál es esta estructura? De segundo orden. Sería una estructura de segundo orden, por la cual, si analizamos todas las respuestas, aquí tenemos esta respuesta, traemos esa respuesta y las de los ejercicios de ayer, nosotros nos estamos quedando con que una respuesta general sería que la función de nuestro sistema va a ser igual a ¿qué? A 2 de 2x sobre dt más a1 de x sobre dt más a0x, ¿correcto? Donde en este caso a2, a1 y a0 serían constantes, las cuales pues realmente vamos a tener conocimiento, como en el caso anterior, pues vemos que sería 1, 7 y 6, y la función f de t, que sería la función de entrada, que también se le conoce como función de forzamiento. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo es la, digamos, la estructura general? No. Muy bien. Ahora, vamos a encontrarnos con otro pedacito en el cual pues vamos a analizar la siguiente parte. Como acabábamos de ver en el análisis para circuitos RL y RC, el comportamiento del circuito se podía dividir en dos partes. ¿Recuerdan cuáles eran? Respuesta natural y forzada. La respuesta natural y la respuesta forzada. En este caso, pues seguimos teniendo esa misma estructura, seguimos comportándonos de la misma forma. Por lo que la respuesta total de un circuito sería la suma de la respuesta natural y la respuesta forzada. ¿Va? La respuesta natural es lo que podríamos tener de la siguiente forma. ¿Sale? Eso sería nuestra respuesta natural de forma general, donde va a ser muy importante entender que xn va a ser una ecuación la cual va a satisfacer a nuestra función, ¿sí? Entonces, pues como tal, la función que vamos a tener de forma proporcional debe de pues, respetar y satisfacer derivada e integrales que se estén trabajando. ¿Sí? Ok, ahora, algo muy importante es el hecho de qué tipo de función vamos a estar trabajando de forma específica. Se podría decir que el trabajo de una función exponencial llega a ser la más sencilla. ¿Por qué el trabajo de una función exponencial es la más sencilla? Pues porque sabemos que por ahí el exponente llega a ser inmune a pues, los sistemas de derivadas integradas.
Así que la solución llega a ser una solución muy sencilla, por lo que la ecuación que estamos obteniendo va a tener una forma similar a la siguiente. ¿Sale? ¿Sí queda claro lo que son estas dos ecuaciones? No, no bien. ¿Todo bien? No, o sea que no lo entendí bien. Ah, ok. A ver. El circuito va a tener una respuesta natural y una forzada. ¿Cuál es la respuesta natural? ¿Es cuando vale 0? Cuando vale 0, ¿qué? El tiempo. Cuando el tiempo es menor a 0. ¿Y la respuesta forzada? Cuando es igual o mayor a 0. Que sería la respuesta a la cual tu sistema va a tender, ¿cierto? Digamos, en el punto estable. Ok. Como tal, un circuito de segundo orden debe de respetar esta misma lógica. Va a tener una respuesta natural y una respuesta forzada. Sin embargo, a partir de lo que acabamos de ver, pues podemos apreciar cómo el sistema va a tener una respuesta específica, que sería la de FDT, la principal, esta de acá. ¿Sí? Esa es la respuesta que va a tener un circuito de segundo orden, solo que ahora debemos de considerar que se va a tener una respuesta natural y una forzada. La respuesta natural, en este caso, le estamos igualando a 0, ¿sale? Pero también estamos teniendo aquí funciones naturales, ¿vale? Estas funciones, este x de n, ay Dios, este x de n, lo que va a hacer es simplificar nuestra respectiva respuesta, ¿sí? ¿Cómo la simplificamos? A partir del uso de funciones exponenciales. ¿Por qué funciones exponenciales? Porque son constantes, bueno, lo que habíamos visto en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Porque van a ser constantes estas respuestas, ¿vale? Ay, no es cierto. Se apagó la tablet. A ver, espérenme un segundo. Con un demonio lo que me faltaba. Bueno, se les voy platicando de mientras. Como estas respuestas van a ser constantes, nosotros podemos hacer la sustitución de lo que sería la respuesta natural de xn en nuestra función, ¿sí? Entonces tenemos la función natural en la respuesta natural, de tal forma en que nos quedaría a2 a por la segunda derivada de e a la st más a1 a por la primera derivada de e a la st más a0 a por e a la st igual a 0, ¿sale? Donde estas a's siguen siendo valores que debemos de conocer. Si siguen siendo valores constantes, por ahí las funciones y demás. ¿Va? Déjenme lo aprendo. Cuando nosotros hacemos esto, pues estamos hablando de que en realidad seguimos trabajando con constantes, ¿verdad? Que si desarrollamos la ecuación de la respuesta natural con la función natural, nos quedarían dos constantes, pero al fin y al cabo, constante por constante, ¿qué es? Constante. Constante, ¿cierto? De tal forma que podríamos simplificar un poquito más nuestra respuesta como a2 s cuadrada xn más a1 sxn más a0 xn igual a 0, ¿vale? Y una vez que nosotros tenemos esa ecuación, pues si se fijan, es una ecuación de segundo orden, pero no tan solo eso. ¿Cómo es esa estructura general que estamos tratando?
De forma general, al nosotros tener nuestro cambio de variable, estamos tratando con una ecuación de grado 2. Y toda ecuación de grado 2 se puede solucionar a partir de un método muy sencillo. ¿Recuerdan cuál es ese? Bueno, en ecuaciones diferenciales tomábamos las variables auxiliares que las cambiábamos por m y ya pues factorizábamos o usábamos la fórmula general. Así es. A fin y a cabo, todo esto se puede resolver a partir de una ecuación característica, la cual sería la ecuación que determinamos con la fórmula general y sus respectivas soluciones. ¿Sí? A esta ecuación característica se le conoce como solución no trivial. ¿Va? Ya aprendió, déjenme abrir Teams para poder irles anotando todo esto. La solución trivial era cuando decíamos que era 0, ¿no? Porque sí, 0, 0 igual a 0. Ajá. Pero en este caso estamos ¿con qué? Con la función natural. ¿Vale? Entonces déjenme los anoto para que quede un poquito más claro todo esto. Ya está cargando. Aguanten, aguanten. Uy, a ver si se guardó. Sí, sí se guardó. ¿Qué cosas? La pobre tablet ya está viejita. Y la batería no le aguanta nada. Ok, ¿me podrían confirmar que ven pantalla, por favor? Aún no se ve. Ok, déjenme volver a intentar. Vale. ¿Y ahora? Ya se ve. Sí, bien. Ok, entonces lo que les estaba diciendo es el hecho de que nosotros tenemos la función natural y la respuesta natural. Lo que tendríamos que hacer sería sustituir para poder analizar la respuesta natural a partir de una función, la cual pues va a ser constante sin importar el método que se utilice. De esta forma nos quedaría A2 por la segunda derivada respecto al tiempo de a e a la st más a1 por la primera derivada respecto al tiempo de a
a la EST más A0 por A la EST igual a 0. Pero tanto A0 como las A mayúsculas son constantes, ¿cierto? Por lo que podemos seguir respetando el hecho de que ellas son constantes para poder reducir todavía un poquito más nuestra expresión. De tal forma que tendríamos A2 por la segunda derivada respecto al tiempo de E a la EST más A1 por la primera derivada respecto al tiempo de A de ST. Aquí, déjenme borrar esto. Ay, mendiga tableta, ya. De E a la ST más A0 E a la ST igual a 0. ¿Sale? Así ya redujimos un poquito más lo que sería nuestra función. Ahora, ¿qué podemos apreciar o qué podríamos hacer? Para ello, pues podríamos simplificar todavía más nuestra respectiva función, de tal forma en que nos quedaría que A2, voy a hacer cambio de variable, S cuadrada más A1, S más A0, todo esto se multiplica por E a la ST igual a 0, ¿cierto? Y con esto nosotros estaríamos obteniendo ¿qué cosa? Dos posibles soluciones. La primera, la de nuestro binomio, y la segunda, la de nuestra función natural. ¿Vale? A la solución que nosotros obtendríamos a partir de nuestro binomio se le llama ecuación característica, y esta es muy importante. Ecuación característica. ¿Sale? La cual sería la que nosotros obtenemos, pues, de la solución del dicho binomio. A2 S cuadrada más A1 S más A0, eso igual a 0. ¿Sí? Y de esta nosotros obtendríamos dos respectivas raíces, ¿cierto? Estas raíces serían nuestra respuesta natural, por lo que la respuesta natural quedaría de la siguiente forma. Xn igual a A1e a la S1 de t más A2e a la S2 de t. ¿Vale? Donde pues las variables A no serían más que constante, las cuales vamos a intentar determinar. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Todo eso es un resumen del cómo nosotros obtenemos la respuesta natural. A ver, nosotros, al fin y al cabo, a partir de nuestra respuesta que estábamos obteniendo acá, por ejemplo, esta respuesta que obtuvimos acá, nosotros podíamos simplificarla, ¿verdad? Porque, a fin y al cabo, esto no es más que un binomio, ¿correcto? De este binomio nosotros podemos obtener la respuesta natural de tal forma que nos quede algo así, esa ecuación. Pero para obtener esta ecuación nosotros ocuparíamos determinar la ecuación característica. Dicha ecuación la obtenemos al desarrollar la ecuación de sistema. ¿Vale? Bueno, vamos a regresarnos un poquito al ejercicio que hicimos al inicio de la clase. ¿Sí? Este ejercicio. ¿Sí? Recordemos un poco este ejercicio. Teníamos un sistema sencillo en el cual teníamos dos inductores y una resistencia al centro, y habíamos obtenido que el voltaje del sistema era 2 veces la segunda derivada respecto al tiempo de la corriente 2 más 3 veces la primera derivada respecto al tiempo de la corriente 2. ¿Correcto? ¿Cómo o qué podríamos hacer para obtener a partir de este una respuesta natural?
La voy a reescribir acá. Es como si continuáramos ese ejercicio. Habíamos obtenido que el voltaje del sistema era 2 veces la derivada respecto al tiempo de I2 más 3 veces la derivada respecto al tiempo de I2. Así, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Nuevamente la regresamos a un paso anterior, lo cual sería 2 veces SI2 más 3 veces SI2. ¿Qué podemos hacer? Vamos a factorizar I2, ¿les parece? Así ya tendríamos I2 por 2S más 3S. ¿Sí? 2S cuadrada más 3S. ¿Vale? ¿Y ahora qué tendríamos que obtener? A partir de esto, ¿qué tenemos en la ecuación? Tenemos esto, la ecuación característica, que si se fijan sería la que respeta la forma de un binomio. ¿Cierto o falso? Bueno, en esta solución general que nosotros tenemos, estamos teniendo dentro de dicha solución una fórmula en la cual tenemos nuestro respectivo binomio, ¿vale? Y nosotros sabemos que podemos obtener respuestas para dicho binomio, ¿va? ¿Cuáles serían las respuestas si suponemos el resultado fuese 0? ¿Cuáles serían las dos respuestas para S? Una sería 0. Entonces, calculando lo que sería S1 y S2, obtendríamos que S1 podría ser igual a 0, ¿cierto? Y S2, Ah, interesante pregunta, ¿verdad? Ahora, para llegar a S2, pues vamos a empezar a analizarlo como si fuera un simple binomio. Apliquemos algo de álgebra para que tengamos S por 2S más 3. Ya vimos que para que nuestro resultado fuese igual a 0, S1 tiene que ser 0. Entonces pongamos que esta es la solución a S1. Entonces nos hace falta analizar cuánto nos daría para que el siguiente elemento fuese igual a 0. S2, ¿cómo sería su análisis? 2S más 3 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale S? menos 3 medios. Menos 3 medios. Y si se fijan, ya tenemos el valor de S1 y S2 dentro de nuestro binomio, lo cual nosotros vamos a estar utilizando para definir la respuesta natural del sistema. Así, la respuesta natural sería, según nuestra estructura, A1E a la S1, que ¿cuánto vale? 0, más A2E a la S2, menos 3 medios de T. Del primer ejercicio que obtuvimos, esto sería la forma general de nuestra respuesta natural, ¿sí? Lo que serían las raíces de nuestro binomio, es decir, S1 y S2, se le conoce como frecuencias naturales. Y estas frecuencias, digamos que son el parteaguas para posteriormente conocer el carácter completo de la respuesta natural. ¿Sí queda más o menos claro lo que acaba de pasar? Sí, es que al principio solo tenía una duda porque, bueno, en ecuaciones diferenciales lo habíamos visto diferente, pero, o sea, da lo mismo. Ah, bueno. Ahora sí que, pues métodos aquí, métodos allá, pero el objetivo es obtenerlo, ¿verdad? Si ustedes lo saben resolver de forma diferente, pues adelante. No tengo problemas ahí. Vale, entonces, recapitulando lo que hemos estado analizando,
Hasta el momento, primeramente, obtenemos nuestra ecuación que defina nuestro sistema, ¿verdad? Poniendo el primer ejercicio, primero obtenemos la ecuación de segunda orden del sistema, la cual en este ejercicio ya vimos que era bs igual a 2s cuadrada y 2 más 3s y 2. Ok, ya sabemos que todo sistema tiene una respuesta natural y una forzada. ¿Cómo obtenemos la respuesta natural? Pues la vamos a obtener a partir de ¿quién? De su ecuación característica, es decir, el componente del binomio que obtengamos en nuestra determinada ecuación. Así, cuando nosotros tengamos el binomio, tenemos que hacer el cálculo de las raíces de esta, es decir, S1 y S2, para poder determinar la respuesta natural general. Todavía nos hace falta determinar las constantes A1 y A2 y determinar la respuesta forzada. Entonces ya vimos cómo obtener ecuación general de nuestro sistema y cómo darle la forma general a nuestra respuesta natural. ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Puedes hacerlo más chiquito, porfa, para poder ver más o menos? ¿Lo puedes mover tantito para abajo? Por fin. ¿Ahí? Sí. Ok. De aquí lo que es importante que comprendan sería esto. La ecuación característica y la respuesta natural. Eso es lo importante, ¿sí? Lo demás es el cómo llegamos a esas respuestas. Bueno. Yo creo que ya con eso tienen por el día de hoy. No sé si tengan otra clase, pero me imagino que ya van a estar ahora sí cansados, distraídos y hambrientos. Yo creo que ahí le dejamos por la sesión de hoy. ¿Va? Gracias, Nico. ¿Perdón? Dije gracias, Nico. Ah, vale. Ok, de nada. Para el día de mañana vamos a resolver otro ejercicio. ¿Sí? Otro ejercicio donde ya vamos a plantear primeramente la ecuación general y vamos a obtener la respuesta natural con sus respectivas frecuencias naturales, ¿sí? Y su respectiva ecuación característica. ¿Va? Pero pues ya, eso se lo dejamos el día de mañana. Por el día de hoy, pues ya, nos vamos. Todavía Tania, no dejes de presentar, Gracias. porfa. ¿Perdón? Todavía no dejes de presentar, porfa. Ah, no, solamente detengo la grabación aquí.